de exhortación, pero también de jalón de orejas. Pero Efesios es un libro que nos dice cómo necesitamos trabajar como equipo en la iglesia, en un mundo que en este día sigue siendo un mundo individualista, un mundo en el que cada quien puede caminar a su manera o a su forma de pensar, de una manera que no le agrada necesariamente a Dios, pero que de manera desafortunada por el corazón egoísta que podemos tener, pues podemos caer en eso, ¿verdad? Pero no solamente hay que mencionar las cosas buenas, perdón, malas, sino de esas malas sacar lo que es una enseñanza adecuada para nosotros. Si usted recuerda, Éfeso era una de las iglesias que se encontraban en lo que ahora es Turquía, ¿verdad? En Asia Menor. ¿Qué tenía de carácter? Cada una de las iglesias que Pablo visitaba o que visitaron tenía una característica, y Efesios era un lugar neurálgico. ¿Qué quiere decir? Que igual que en otras iglesias era un lugar a donde había mucha idolatría, mucho comercio, mucha cosa de estar con otras formas de pensar. Y lo que no quería Pablo era que Éfeso viviera otras cosas que habían vivido en otras iglesias. Y principalmente de tener una doctrina diferente a la que ya se había antes establecido. La iglesia articulada yo denominé así porque el Efesios en su capítulo 4 es una de las instrucciones que Dios nos da. ¿Para qué nos la da? ¿Cuál es su objetivo y lo que tenemos que hacer? Y no es algo nuevo, pero es necesario recordar que si la palabra de Dios funcionaba y sigue funcionando en un determinado tiempo, en un tiempo antiguo, por supuesto que también en nuestra época. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice así: yo pues, preso en el Señor. ¿Qué decía aquí? Bueno, vamos a terminar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Características de un buen cristiano: con toda humildad, mansedumbre. Pero la más importante, soportándonos los unos a los otros, con rencilla, no, con contienda, no, con señalamiento tampoco, dice con amor. Ay, hablaba yo con una persona hoy en la mañana que felizmente mi hermano emérito me rescató, ya le contaré, y él mencionaba, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo ser perdonador de alguien que me ofendió y que todavía sigue llegando a mi corazón? Es una decisión que cada uno de nosotros tiene. Dice Pablo aquí, preso en el Señor. Bueno, terminando, es una decisión que cada uno de nosotros tiene conforme la enseñanza que Dios nos permite admitir en cada una de sus enseñanzas. Lo que decía Pablo aquí, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cada quien tiene una vocación, tiene un talento, tiene un don, eso ya lo sabemos. Por lo cual podemos estar mencionando muchas cosas que cada uno de nosotros puede tener, pero que en su conjunto es necesario que otros tengan otras diferentes a nosotros para que podamos conjuntarnos, como lo que la palabra dice, para poder primeramente edificarnos, hermanarnos, caminar juntos en amor y paciencia. ¿Para qué? Primero, para solidificar lo que Dios ha establecido en sus escrituras a través del amor. Y lo segundo, para los tiempos que van a seguir llegando conforme el tiempo va pasando. Y aún más todavía, para poder traer a aquellos que hace falta a los pies del Señor. Pablo dice aquí que andéis como es digno de la vocación. ¿Sabe? Usted tiene una característica especial que Dios ha puesto en usted desde que antes de que hubiera nacido. Tiene dones y talentos que otros no tienen. Y a veces no nos volteamos a ver lo que el corazón, lo que Dios ha puesto en nosotros, y anhelamos lo que otros tienen. Y muchas veces esa situación hace que se nuble nuestra vocación para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Características como la humildad y la mansedumbre y soportándonos, que quiere decir que no todos pensamos igual y no todos queremos andar de la misma manera o caminar de la misma forma que otros lo hacen.
Sin embargo, es necesario que a pesar de que caminamos de una forma diferente y pensamos y entendemos la misma cosa, hay una situación que nos une como hijos en Dios, y esa es la palabra de Dios. Y si nos ajustamos todo a ello, por supuesto que seguiremos conservando nuestra identidad, pero más aún una identidad mayor con Cristo Jesús, independientemente de lo que a nosotros nos dediquemos o de lo que nosotros hacemos. Y en el versículo 3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerde usted que cada vez que Cristo se aparecía en alguna reunión, aún después de a que lo hubieran crucificado y que haya resucitado, las primeras palabras que Jesucristo decía así: la paz sea con ustedes. Esa es una de las primeras referencias de las cuales Jesucristo hacía cuando se volvía a aparecer a sus apóstoles. La paz. ¿Por qué tenemos que buscar la paz? Porque sin paz todos vamos a estar intranquilos, vamos a estar ansiosos, vamos a tener miedo, no vamos a dudar de lo que Dios pueda hacer en nuestra vida, y quizá eso nos limite a tener una respuesta para cada una de las situaciones que podemos vivir. ¿Qué es lo que nos guarda a decir este versículo? Que lo que nos debe regir es esa precisamente, la paz y la humildad en medio del amor de cada uno de nosotros. Qué fácil es tener amor para aquellos que nos corresponden. Qué fácil es tener amor para aquellos de los cuales tenemos un beneficio. Pero de aquellos que no nos corresponden, ¿alguna vez ha sido no correspondido? Yo creo que todos. Y sin embargo, el amor de Dios no cambia, porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor, Dios mismo, Jesucristo mismo es amor. Y cuando nosotros estamos tomados de Él, estamos dentro del amor de Dios. Y cuando simplemente nos soltamos, pues por las ideas que nosotros podamos tener de enojo, de envidia, de lo que usted quiera, entonces el amor de Dios ya no puede estar en nosotros. La iglesia articulada se va dirigiendo, este tema se va dirigiendo precisamente a lo que Cristo quiere o ha pretendido desde que llegó, a tener una iglesia unida con cada una de las cosas que Dios haya puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 4 continúa diciendo en cómo es que nosotros vamos a desarrollar esto: a través de un cuerpo. Por supuesto, el cuerpo es el que tiene que mover, pero a través de también un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es la esperanza? Que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Hablaba yo con alguien y me decía: es que ¿qué esperanza podemos tener en este mundo? Ninguna tenemos. A pesar de nuestra profesión, de nuestro título, de lo que hagamos, de los bienes que tengamos, en esta vida no tenemos ninguna esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza de seguir vivo? Precisamente una vida mejor con Cristo Jesús, con Él, solamente en Él, cuando estemos en los lugares celestiales que su palabra dice. Por eso se adelantó, para prepararlos, para que cada uno de nosotros pueda tener esa esperanza de llegar no solamente con Él, sino de disfrutar la presencia del Señor con aquellos que ya no están entre nosotros, pero que sabemos que murieron en Cristo y que ellos están aguardando para que nosotros en una fiesta, en una pachanga grande, podamos disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Más valdría que buscáramos siempre ser agradables a Dios, ser aceptos a Dios, para no perder esa oportunidad, una oportunidad de vida eterna. ¿Y cómo hacerle? A través de lo que dice el versículo 5: un Señor, una fe y un bautismo. Sin esos tres requisitos, entonces no estamos conviniendo en una fe genuina, en una fe que nos une. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Es decir, la declaración de que nosotros somos hijos de Dios, a donde necesite Dios que nosotros lo revelemos. Y una de las cosas con las cuales lo hacemos es precisamente cómo nos conducimos en esta vida. Versículo 6: un Dios y Padre de todos. En este versículo quisiera hacer una acotación después de leerlo,
Porque hay cosas que ya están establecidas, pero hay una cosa que es así, depende de cada uno de nosotros. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, por supuesto que es, porque Él nos creó, el cual es sobre todos, que quiere decir y habla de la autoridad que Dios tiene. Y por todos, es decir, que no tiene ninguna distinción. Pero hay una cuarta cosa que este versículo dice, y en todos. Eso dependerá de cada uno de nosotros. Cierto es que la autoridad de nuestro Señor la reconocemos, cierto es que Él murió por nosotros, también es cierto que murió por cada uno de nosotros, pero que esté en cada uno de nosotros, ahí sí va a ser de cada quien. Hablaba yo con una persona que me decía, me ponía de ejemplo. Dice, mire, yo caminaba de mi trabajo y me iba en mi bicicleta cantando alabanzas para el Señor. Pero como yo trabajaba en el centro, ahí están todas las cantinas. Y yo le decía, estaba alabando al Señor, pero había una cosa que me dirigía hacia ese lugar y cuando ya menos veía, ya estaba dentro de esa cantina. ¿Qué quiere decir con eso? Pues nosotros podemos estar cantando alabanzas al Señor y decir, pero hay una palabra que dice, de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la prueba realmente la tenemos enfrente, aún nosotros la podemos reconocer. Y a eso se refiere el última parte de este versículo cuando dice que Dios está en todos. Quizá necesitamos revisar si realmente es Dios, lo consideramos que está con nosotros. Y si es así, continuar con la enseñanza que Él nos ha dejado. ¿Por qué? En el versículo 7 dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay personas que dicen, como ejemplo, es que yo no sé por qué Dios me ha dado gracia delante de algunas personas que me anulan mi multa de tránsito o que me trajeron lonche o son cosas quizá uno piensa que son banales. Pero le voy a decir una cosa, aún en esas pequeñas cosas que nosotros necesitamos, Dios tiene cuidado de nosotros. Y si la reconocemos como tal, entenderemos cuál es la gran dependencia que nosotros tenemos de nuestro Señor. En una cosa tan simple que pudiera ser, tan sencilla que nosotros nos pudiéramos imaginar, Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros en lo más mínimo le damos la gloria al Señor, nosotros no solamente le estamos reconociendo como nuestro Padre, sino que a través de ese reconocimiento nosotros nos estamos edificando. ¿Edificando en qué? En la fe, en la esperanza, en el señorío que Él tiene sobre nosotros. Después de que cada uno se levanta de la manera en que se levante, y si es usted de aquellos que levantan sus manos y le dicen, gracias a Dios, usted está empezando por lo principal y lo más grandioso, que es darle la gloria a Él. Y usted mismo se está edificando. Y cuando quiere empezar una situación nueva en su vida, Dios los va a seguir respaldando. Porque si le está dando desde algo tan fácil que pareciera despertar y respirar, usted sabe que hay gente que para poder respirar necesita un equipo, un tubo, un oxígeno, una manguera, o en el peor de los casos, un trasplante. Y habría que preguntarle si no hay que darle gracias a Dios simplemente porque aún en eso Dios está con nosotros. Cuando reconocemos que lo más sencillo que podemos tener en nuestra vida es porque Dios se ha placido en otorgarlo, porque su palabra dice que no hay ni una hoja de un árbol que no se mueva si no es su voluntad. Si tiene esa misericordia con una plantita, ¿cómo no la va a tener con cada uno de nosotros? En esta semana yo no tuve necesidad de llevar lonche, aunque lo llevaba, la mesa estaba siempre servida. No me pregunte por qué, porque la gracia de Dios estaba conmigo. Y eso es algo que yo agradezco, porque a pesar de las situaciones que pudiera yo vivir, Dios sigue teniendo cuidado de mí, cuidado de mí, cuidado de mí.
Es una cosa que no nos podemos quitar de encima aunque queramos. Es una cosa que no podemos hacer a un lado porque de todas maneras su misericordia y el brillo de su amor inundan nuestro corazón. Un corazón que no es, en la que no se refleja la gloria del Señor, es un corazón apagado, endurecido, enmudecido. Pero no estamos hablando, quizá estemos hablando un poco de las cosas que como seres humanos nos pasan. Y de manera desafortunada nos pueden pasar todos los días, pero ¿qué importa si al final de cuentas tenemos una palabra que nos edifica y que al final del día puedo decir, he llegado al final del día, he terminado con un taquito en la panza, he podido ver a mis hijos, he podido llegar en paz, he podido por la gracia del Señor? Y eso es lo que empieza a edificar en el interior mismo de nosotros la fortaleza que necesitamos tener. Y cuando esa fortaleza la tenemos y empieza a subir en nuestro tronco de nuestra humanidad, es algo que no nos va a poder doblar. Tristemente, para poder hacer eso tendremos que pasar pruebas y tribulaciones. ¿Cristo no las pasó? Claro que las pasó. ¿Acaso no el Rey de Reyes y Señor de Señores no lo hizo? ¿Por qué nosotros no? Si nosotros buscamos la estatura del varón perfecto, tendremos que pasar situaciones semejantes a las que Él puso, a las que Él pasó, pero con la esperanza de saber que tenemos algo más allá, más fuera de lo que Él, más grande de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Acompáñenme en el versículo 11, de ese mismo capítulo. ¿Por qué estoy entrando con esto? Porque ya voy encaminado a lo que quiero hablar con lo de la iglesia articulada. Versículo 11 dice así: y él mismo constituyó a unos para el efecto de la unión de la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cada quien debe de estar dentro de alguna de las características que Dios le da. Ahora mi pregunta sería, como la que hice ayer a los muchachos, ¿cuál de todos esos somos nosotros? Y la segunda, ¿cuál de ellas estamos ejerciendo? Y sabe, todo tiene una razón, porque la razón de esta predicación es lo que a continuación dice en el capítulo 12. Tiene un propósito. Profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos maestros, apóstoles, evangelistas, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para animarnos entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que recibió usted una profecía? Le voy a decir cuándo se puso a leer su palabra y la creyó. El que es profeta es aquel que habla lo que Dios dice. ¿Cuándo le tocó ser evangelista? Cuando compartió su fe con otro. ¿Cuándo le tocó ser maestro? Cuando después de haberse instruido de algo pudo enseñar a otro a ver la realidad de su vida con una enseñanza que usted haya leído. De todas maneras, tenemos cosas que hacer y tenemos situaciones y herramientas que Dios nos ha dado. Y no solamente para perfeccionarnos, sino para lo que dice el capítulo 13. Hasta que todos, que nadie se quede sin ese gozo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y como dice su palabra, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el mensaje esencial de lo que el libro de Efesios dice para la iglesia de Éfeso. Les dijo: muchachos, ustedes tienen estas características. Ustedes deben de conservar la palabra de Dios y para eso les ha dado dones y talentos. Porque he entendido que hay algunos que se están desperdigando. Hay algunos que están escuchando cosas, doctrinas equivocadas, y ha puesto oídos a cosas de hombres y no a las cosas celestiales. Por eso me preocupa, dice Pablo en Efesios, de que ustedes se consoliden como una iglesia
Y es una de las cosas que Dios, aún en nosotros, aún en la iglesia de Jesucristo en general, quiere que nosotros hagamos. Consolidarnos como una iglesia, no solamente por lo que la palabra de Dios dice, sino por un corazón restituido en cada uno de nosotros, para que conforme a los dones y talentos nosotros podamos seguir siendo un cuerpo en Cristo. Cada uno de los miembros tiene una función. Cada uno de los miembros tendrá una tarea que hacer. Y si un pie izquierdo no tiene el derecho, seguramente el resto del cuerpo lo va a ocupar, lo va a necesitar o va a adolecer de ello. ¿Cómo podemos entender algo? Con un ejemplo que vamos a ver en el libro de Esther, si usted me acompaña. Acompáñeme por favor en el libro de Esther. Es un libro que nos hace ver la necesidad no solamente de estar en la misma sintonía, sino de tomarnos de la palabra de Dios y de las promesas. Voy a comentarle un poco acerca del libro de Esther en el capítulo 2, versículo 17. Esa es una enseñanza muy buena para lo que acabamos de platicar un poco. Es ver cómo el pueblo de Dios, ante una necesidad tan grande, ante una destrucción que estaba a la puerta, iba a llevarse a cabo si no era evitada precisamente por la unión, por la convocatoria que Dios hace a que nosotros estemos unidos. Versículo 17 del capítulo 2, un poquito de introducción. El rey amó a Esther, recuerde usted a Esther, ¿verdad? Más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Recuerde que Basti le hizo un desprecio, ¿verdad?, al rey Cam. ¿Y qué le dijo? Pues yo no voy a estar en tu presencia. Y el rey se enojó tanto que hizo un edicto de que todas aquellas mujeres se tenían que someter a sus maridos, no sea que por el ejemplo que la reina Basti diera, las mujeres se levantaran en contra de sus esposos. Fue por ello que hizo un edicto y nunca más la reina Basti estuvo enfrente del rey. Y precisamente por esto, este rey convocó a todas las vírgenes para que pudieran sustituir a esa reina. Capítulo 3, versículo 1. Dice así: después de estas cosas, después del desaguisado, ¿verdad?, que Basti le había hecho a Asuero, pasó una situación en la que el pueblo de Dios empezó a ser amenazado. ¿Se ha sentido amenazado alguna vez? ¿Qué llega a su mente cuando empieza a ver una situación de una amenaza? Cuando tiene que abrir un sobre con la información que usted está solicitando, con unos análisis clínicos, con una solicitud de empleo. ¿Qué empieza a ver dentro de su corazón cuando espera una respuesta de algo, una solicitud de algo? ¿Por qué le digo esto? Porque eso empezó a sentir el pueblo de Dios con lo que ahorita le voy a comentar. Capítulo 3, versículo 1 dice: después de estas cosas, después del desaguisado que Basti le hizo al rey Asuero, este engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró. No dice por qué lo honró, pero lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán por el lugar que Asuero le había dado, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. No necesitamos tener enfrente de nosotros a alguien que haya sido beneficiado por un rey. Cuando nosotros nos negamos a ser corruptos en el trabajo, cuando nos negamos a ser cómplices de algo que no debería de ser, cuando no permitimos arrodillarnos delante de aquella situación de oscuridad o de corrupción, cuando decimos la verdad aún a pesar
de las consecuencias que pueda haber. Es un ejemplo de lo que nosotros hacemos al no permitirnos arrodillarnos ante el pecado. Y eso es lo que hacía Mardoqueo. Y en el versículo 3 continúa la escritura diciendo: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué no te inclinas igual que nosotros? ¿Qué beneficios tienes? ¿Sabe? El beneficio que usted tiene es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice que no nos inclinaremos ante nadie, solamente ante Él. Y cuando nosotros cedemos aún con nuestro pensamiento, las cosas que no deberían de ser, estamos cediendo terreno a Satanás. No a las personas que viven en esta tierra, sino a lo que Satanás pretende hacer en la vida, traspasar precisamente el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Padre. En el versículo 5, continuando en el capítulo 3, dice: y vio Amán que Mardoqueo, que era una autoridad judía, vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, contienda, enojo, molestia, porque de alguna manera Mardoqueo le hacía ver que él no era más grande que el Dios al que él profesaba. Pero ¿qué hizo Mardoqueo? Como muchas veces hemos podido tener alguna desaveniencia con alguien, guardó un momento, empezó a maquinar dentro de su mente algo, no solamente para poder hacerle la vida de cuadritos a Mardoqueo, sino para lo que él representaba. Y le voy a decir algo, mi hermano: usted representa el reino de Dios en esta tierra. Usted representa el reino de Dios en esta tierra, y todas las cosas que en su mente haya y que su comportamiento evidencien son cosas que dan fe de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando actuamos como actuamos con Mardoqueo. Tengo un amigo que no vende cerveza en su negocio, y cuántas veces le ha llegado la propuesta, y de veras que ahí se necesita cerveza, de veras que sí, pero él ha preferido honrar al Señor y no vender ese vicio, a pesar de las múltiples y buenas ganancias que pueda tener. Él mantiene la convicción de que Dios no está de acuerdo con esa actividad. Hace tiempo, mi hermano, hubo una palabra que Dios me dio para alguien, hace muchos años, y había que decírselo al hermano, y Dios en esa ocasión me permitió decir: sabe, hermano, necesita cambiar la forma en que usted obtiene sus ingresos, porque no es del agrado de Dios. Y cuando el hermano me volteó a ver, me dijo: ¿qué cree, hermano? Dios ya me había hablado de eso, y con lo que usted me dice confirma lo que la palabra ya me había mencionado también. Pero ya que usted está en contacto con Él, dígale que me espere un año. Le digo: pues dígaselo usted, porque usted es el que tiene que cambiar esa forma de vivir. Yo no soy nadie para decírselo, pero es una cosa que Dios me dio para usted. Y pasó el tiempo y pasaron los meses, y de manera desafortunada no pudo haber ese cambio, y simplemente lo que Dios había solicitado de él, de probar la fidelidad a través de este ejemplo que estoy dando, no se llevó a cabo. ¿Qué pasó? Pues no tiene ningún caso decirlo. Lo que quiero que quede claro es que él no pudo mantener la palabra de Dios en su vida. Y sabe, nosotros podemos tener el riesgo de no mantenerla en nuestra vida. Por eso tenemos que luchar todos los días contra las situaciones que nosotros vivimos, porque nadie está exento de que en algún momento pudiéramos caer en la avaricia, en el enojo, en la molestia, en la envidia. Por eso el alimento que debemos de consumir en todo tiempo es la palabra de Dios, y confiar
Muchos podemos decir, tenemos la palabra de Dios con nosotros y podemos decir, Dios está conmigo, pero ¿sabe cuál es el mayor problema? Que en donde radica todo, que no lo creemos. Podemos llenarnos la boca de versículos y decir esto y el otro, pero cuando no lo creemos, entonces las palabras se las lleva el viento, porque los actos son los que nos van a dar la certeza de saber que Dios está verdaderamente con nosotros y que nos está respaldando. Versículo 6, pero tuvo en poco, en este caso, Amán, dice, pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo, es decir, no lo iba a reprender en ese momento, porque él quería un castigo evidente, no solamente para él, sino para lo que él representaba en su pueblo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amigo mío, no voy a decir su nombre, pero voy a decirlo así. Satanás te quiere destruir a toda costa, a ti y a tu descendencia. No quiere que viva más, quiere que seas un pueblo destruido, no quiere darte las naciones, quiere verte tirado como cucaracha aplastada, restregarte en el suelo. Así es como Satanás quiere mantener la vida de las personas que creen en el Señor, cuando se atreven a hacer las cosas que Dios demanda y desechar lo que Satanás pone dentro de sus vidas. Y eso es lo mismo que Amán quería con Mardoqueo. Quería una lección que hiciera saber a todo el resto de su pueblo que no iba a haber un poder más grande que lo que Amán quisiera hacer en la vida de este pueblo. Y nunca falta el que le llena la cabeza de piedritas a otro. Y en el versículo 8, la trama de Amán continuaba en la vida del rey Asuero, al cual le decía: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Le advertía, como decimos aquí, le calentaba la cabeza. Y sus leyes son diferentes a la de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Hey, tú eres el rey, no guardan tus leyes. Hey, no guardan tus leyes y no guardan las leyes del rey, y el rey a nada le beneficia dejarlos vivir. Así es que una de las cosas que hizo esta persona, le encandiló al pueblo de Israel y le dijo: hay que destruirlos. Y el rey Asuero le dijo: tienes toda la autoridad para hacerlo, ya que has expuesto la amenaza que son para mí, a pesar de que los tenía cautivos. Fíjense que solamente en 6 líneas que tiene ese versículo, cómo alguien puede cambiarle la idea completa a una persona que tiene autoridad, que se supone que tiene autoridad. Yo ayer estaba jugando con los muchachos y les decía: a ver, vamos a poner las manos hacia arriba y a la izquierda y a la derecha. Y ahí estaban conmigo. Era una actividad. Y cuando terminamos izquierda y derecha, y levanten la patita y pongan la manita, algo muy sencillo, algo de niños. Pero yo lo que les quería mencionar con eso es: ¿ven qué fácil es manipular a las personas? Porque nadie dijo: oiga, ¿y para qué es esto? Oiga, ¿y qué beneficio vamos a tener? Y no es para exponerlos ni nada, es un ejercicio para que veamos qué tan fácil es caer en los engaños que nosotros podemos tener, o ser manipulados por aquellos que nos quieren manipular. Porque espíritus engañosos son los que están reinando en este tiempo para poder transgredir las enseñanzas del Señor y cambiar nuestra vida que pretendemos llevar todos los días para destruirnos. Y es lo que hizo Amán con el rey Asuero, pero no contaba con alguien que iba a interceder a través de la misma autoridad que Dios le había dado. Capítulo 3 de Esther, capítulo 3, versículo 5,
versículo 8, lo leímos, perdón, es Esther capítulo 4, versículo 4, que dice así: cuando Mardoqueo supo del edicto que el rey había puesto para destruir a todos los judíos del reino de Asuero, en el capítulo 4, versículo 1 dijo: luego que Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La sola idea de que un pueblo puede ser destruido, en este caso Mardoqueo, le dolía en el corazón. Y sabe que, mi hermano, desde ahí empieza la unión que tiene la iglesia. Cuando nosotros nos dolemos por las situaciones que nuestros hermanos están pasando. Cuando nosotros nos dolemos por esas situaciones y pedimos a Dios por ellos, empezamos a tener una relación, aunque no nos podamos ver en ese momento. Cuando alguien manda un mensaje: necesito que me apoyen en oración porque en este momento mi familiar va a entrar al quirófano. Aunque usted no lo crea, de manera espiritual eso nos empieza a conjuntar como una iglesia poderosa, sabiendo que lo principal en ese momento es la oración que está solicitando a alguien. Y si más de 2, de 3, de 4 y de 5, si solamente con uno hay poder en la oración, ¿cómo no será con 5? ¿Y sabe cuál es lo mejor de todo? Cuando el recado regresa diciendo: ya salió de quirófano, ya está en casa, ya estamos bien, ahora lo que sigue es la recuperación, y lo que sigue es seguir orando y seguir intercediendo y no perder de vista a aquel que tiene esa necesidad hasta que Dios conteste, hasta que nos cansemos, hasta que podamos realmente tener un vínculo como iglesia y como hijos de Dios. ¿Qué sientes cuando alguien te deja en visto? ¿Sabe? Estaba escuchando a alguien que decía que en estos tiempos la comunicación es digital, es a través de textos. Y pues está bien, ¿verdad? Pues qué bueno. Yo le digo a mis hijas: a mí no me hables, no me mandes textos, a mí llámame. Todavía falta que entiendan un poco, pero mejor a mí me llamas. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Los textos ahora que nosotros enviamos, podemos malinterpretarlos. ¿Y sabe qué viene Satanás? Mira, nada más te puso una manita con un dedo. Realmente no le importó mucho y mejor ya para no dejar. ¿Cuánto de nuestro pensamiento puede pensar eso? Y quizá la persona que lo envió estaba muy apurada. Ok, sí, después le contesto. ¿Y cuándo viene ese después? Ya no viene, se le olvida. Porque entran 3, 4, 5, 6, 7 mensajes más, el grupo, el y el otro. Pero ¿a qué me refiero con esta situación de la contestación digital? Que cuando nosotros no hablamos directamente con las personas, no vemos su respuesta, no vemos el interés, no vemos sus ojos, ni tampoco su necesidad. La vemos en una necesidad que muchas veces está borrada o entenebrecida con unas palabras, con un texto. Decía esta persona: ahora la comunicación no verbal es la que va a seguir reinando, es la que va a seguir permaneciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué menciono esto? Precisamente por el vínculo que debemos de tener. En la mañana Emérito me decía: sabes, el pastor era así, quería platicar con uno y quería platicar con otro, y queríamos saber lo que más pudiéramos saber de los que están viniendo a la congregación para poderlo poner en oración, para saber cómo están un poquito, para saber en qué podemos ayudar, en qué podemos orar. Y muchas veces cuando solamente quedamos en visto, eso en vez de hermanarnos nos aleja, porque nuestro pensamiento no puede quizá estar al acorde del otro. ¿A qué me refiero? A que una llamada siempre será mejor que un like o que unas palabras. Quizá los chavos pues en eso están, ¿verdad? Pero podemos empezar a cambiar este tipo de situaciones que están reinando en nuestra vida. Y cuando Mardoqueo supo eso, en el versículo 4 dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijeron, le informaron acerca de lo que
Amán quería hacer contra su pueblo. Entonces la reina tuvo gran dolor y hizo vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, que se había deshecho de los suyos, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Él no quería una respuesta, no quería que le dijeran: ten, no te preocupes, todo va a estar bien, vístete, sécate tus lágrimas, porque el dolor de Mardoqueo era no solamente su dolor, era el dolor de su pueblo, de lo que él representaba, de la promesa que parecía que estaba amenazando la palabra de Dios. Y Mardoqueo dijo: no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tú, Esther, te levantes y que vayas a interceder por tu pueblo. Y Esther, extrañada, le dijo: oye, pero tú sabes que nadie puede pararse delante del rey si no el rey la ha llamado desde antes. Porque si acaso uno se parara delante del rey, era motivo simplemente para morir, porque no era llamado por el rey. Pero hay una cosa que le quiero mencionar en el versículo 11 del capítulo 4. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el interior del patio para verlo, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a esa persona: ha de morir. Así es que prácticamente Mardoqueo le decía: ve y muere por tu pueblo. Sin embargo, Esther se resistía y le explicaba a Mardoqueo, aunque él ya lo sabía: salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ese es el miedo al que me refiero. Esa es la tribulación que puede llegar uno a sentir ante una mala noticia, ante algo que puede turbar tu paz. Un pretexto. Sin embargo, Mardoqueo dijo a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y esto es algo para nosotros como iglesia, porque si callas absolutamente en este tiempo, es decir, no dices nada, te guardas lo que sabes, te guardas el atrevimiento de estar delante del rey, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Platicaba con alguien que me decía: yo he compartido del evangelio con mi esposa, con mis hermanos, y ese fue el primer inicio de problemas, porque ahora ya no me hablan, ya no me dirigen la palabra, porque me dicen esto y el otro. Y esto es a lo que se refiere, a que nosotros debemos de mantener precisamente la unidad en nosotros, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y con esto, capítulo 16, cuando Esther entendió lo que Mardoqueo le dijo, cuando recapituló en su corazón las intenciones por las cuales Mardoqueo le había dicho esta palabra, ¿sabe qué pasa con Esther? Recapacitó. Muchas veces, hermanos, nosotros nos debemos de poner a recapacitar un poco a dónde va dirigida nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Una de las personas con las que hablaba en la mañana me decía: es que me han señalado, no tengo dinero para arreglarme ni los dientes. Mi taller se está cayendo de goteras porque no tengo láminas para ponerle. ¿Y tú cómo es que me dices que dónde está Dios? Porque yo he visto a otros cómo prosperan, que llegan en camionetas y que hacen esto y el otro, y yo sigo viviendo en ese jacal desde hace 20 años. Y yo, como tú, conocía la palabra y me congregaba también en otro lugar. Y el pastor me decía que yo lo que tenía que hacer era seguir orando y seguir batallando y seguir luchando. Y yo ya me he cansado de eso. Por lo tanto, tú dices que existe un Dios que yo no conozco y ni creo que exista. Porque de todo lo que me había sacado, aún no puedo salir del vicio en el que estoy.
Y yo le preguntaba, ¿has tenido cosas buenas en esta vida? Y él me decía, sí, he tenido mujeres. Bueno, cosa buena para cada quien. Y he tenido dinero. Y he tenido cómo comprar y cómo gozar. Y de todo lo que has dicho, de todo lo bueno y lo malo que me has podido decir, ¿qué tienes ahora? Te voy a decir lo que tienes. No tienes nada. No tienes nada. Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. Aunque seas el más pobre de los pobres o el más rico de los ricos, si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. No vales nada. No te diriges a ningún lado. Y esta persona, igual que Esther, empezó a recapacitar y a pensar un poco. Y la manera en lo cual lo externó fue a través del llanto. ¿Sabe, mi hermano? No importa las veces que tengamos que volver a pensar las cosas o a recapacitar las situaciones que vivimos. Y cuando Dios mismo nos dé la respuesta a través de su palabra, ¿por qué no volver a empezar de nuevo o cambiar el rumbo del camino? Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque al final de cuentas, en el versículo 16, Esther se armó de valor, se ciñó sus vestiduras y dijo así: ve y reúne, le decía Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, porque voy a tener una tarea difícil poniéndome delante del rey cuando no me ha llamado. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. ¿Qué hizo Esther, mi hermano? Se la jugó. Dijo, bueno, si mismo Mardoqueo dice que de todas maneras la bendición va a venir a mi pueblo por mi mano o no, mejor yo me arriesgo y delante de él, delante del rey estaré intercediendo por mi pueblo. Y si he de morir, que muera, pero no sin dejar de luchar, no sin dejar de decir, no sin dejar de hablar. Y hoy la iglesia de nuestro Padre, la iglesia de Cristo, necesita hablar más, necesita no callar su boca, necesita decir la verdad de lo que nos acontecerá si no estamos alineados a lo que la palabra de Dios dice. Pero no solo eso, necesitamos conjuntarnos como lo hizo el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando hubo una necesidad. Y es a lo que me refiero. Muchas veces las necesidades nos hacen hermanarnos como hijos de Dios, como lo que hizo Esther, que ella no solamente mandó decir lo que se tenía que hacer, sino que ella misma ayunó, sino que ella misma se puso en la misma brecha que Mardoqueo cuando empezó a dolerle su corazón por la destrucción de su pueblo. La iglesia articulada es una iglesia que, a pesar de las diferencias que nosotros podemos tener, tenemos dones y talentos que Dios ha puesto y que he mencionado en la Escritura. Pero ninguna de ellas nos servirá si no nos conducimos con el amor, la paciencia, el gozo y la misericordia que cada uno de nosotros necesita guardar en nuestro corazón de inicio, pero poder externarlo en aquellos que hacen falta. Muchas de las ocasiones podemos venir y caminar solamente, venir y escuchar una palabra, pero cuando esa palabra no trae convicción y trastorno a nuestro corazón para cambiarlo, simplemente será un domingo más, un domingo de palabra, quizá una palabra que todos necesitamos escuchar, pero que también todos necesitamos tomar en nuestra vida, para de veras entonces sí ser una iglesia unida. A veces platicando con Emérito, platicamos de las situaciones que hay en la ciudad y de las desavenencias y los conflictos que puede haber, y eso, mi hermano, desanima.
Desanima porque a veces pareciera que lo que pretende Satanás lo está logrando. Pero si hay un remanente que siga pensando, vamos a hacerlo a pesar de todo, entonces a pesar de todo, Dios seguirá estando con nosotros. Hoy es tiempo, mi hermano, de que cada uno de nuestros huesitos, piecitos, articulaciones, tendones, ligamentos, músculos, grasa, piel, todo lo que nos corresponde hacer en nuestra iglesia, la hagamos de corazón. No solamente para poder hacer las cosas que Dios ha mandado, sino para hermanarnos como lo que debemos de ser, como hijos de Dios. Y si Dios ha tocado tu corazón con estas palabras tan sencillas, pero con tan llenas de verdad, no por lo que yo diga, sino por lo que está escrito, acompáñame en una oración para que podamos seguir honrando a Dios con lo que nosotros pensamos, pero a través de su palabra, no a través de lo que nuestro corazón o nuestros sentimientos y emociones nos puedan dictar, porque nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto, porque nuestros pensamientos son pequeños, pero Él es grandioso y nada se termina cuando estamos con Él. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Hoy te pedimos, Señor, que quites de nosotros un corazón inicuo, un corazón no perdonador, orgulloso. Ayúdanos a tener el corazón de Mardoqueo, que se dolía por su pueblo, Señor, al saber que el enemigo pretendía destruirlos. Y que confió en tu palabra, Señor, pero él también necesitaba de otros, como su hija Esther. Y muchas veces podemos tener resistencia de que otros puedan creer lo que Dios tan grande que es puede hacer. Pero nos toca animarnos, Señor. Nos toca bendecirnos. Nos toca estimularnos, Padre, y no perder la brecha que tú nos has dado en esta iglesia, Ríos de Agua Viva, y en las iglesias de mis hermanos pastores también, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que esos huesos, esas coyunturas y todo aquello que forme parte del cuerpo de Cristo, despierte y pueda ejercer la función que cada uno de ellos tiene. Porque queramos o no, Dios nos ha instruido y Dios nos ha dado las herramientas y las armas para combatir a Satanás con nuestros dones y con nuestros talentos. Y una vez, Señor, edificados y fortalecidos, seguir caminando, Señor, contigo, para que otros también alcancen la benevolencia de tener tu amor, tu gracia y tu infinita misericordia. Bendícenos, Señor, en este tiempo de campo de verano que se acerca, en la que el cuerpo de Cristo va a trabajar, Señor, a tu favor, y no al favor de un grupo o de un equipo, sino de aquellos que necesitan ser inyectados con la esperanza, que es sobre toda esperanza, y que esa es Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, y prepáranos para trabajar como equipo en tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todo lo bueno que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.